As I said, I am the Reverend Terri Thornton, and I will be joining you as your interim rector. Buenos días a todos. Yo soy la reverenda Terri Thornton y me estaré juntando con ustedes como su rectora interina. I'm thrilled to be here with you. This Church of Our Saviour, la Iglesia de Nuestro Salvador, was the parish where I served my field education while in seminary. This is the place where I learned about service, where I learned what it means to do justice, love mercy, walk humbly with God. Me emociona estar con ustedes aquí hoy. Como Church of Our Saviour, la Iglesia de Nuestro Salvador, era la parroquia donde yo serví mi educación de práctica mientras estuve en la escuela del seminario. Aquí es el lugar donde yo aprendí sobre el servicio, donde yo aprendí lo que significa hacer la justicia, amar a la merced y andar libre con Dios. It has a special place in my heart, so it's not just a thrill to be with you. It is an honor and a form of homecoming. Tiene un lugar especial en mi corazón, así que no solamente me emociona estar con ustedes, pero es un honor y una forma de llegar de regreso a casa. By the way, I was asked recently by Austin how I wish to be addressed. And I always try to be addressed the way the parish tradition is, or whatever is the most comfortable and familiar to you. So, Reverend Terri, Reverend Thornton, Terri, Mother Thornton. However, please do not call me Mother Teresa. It's hard enough to be a priest, and for my husband, it's hard enough to be married to a priest. Y hablando de eso, me preguntaron, pues Austin me preguntó, ¿cómo quisiera que me llamaran? Yo siempre trato de ir con la tradición de la parroquia donde estoy, o lo que sea más cómodo para ustedes. Así que, Reverenda Terri, Reverenda Thornton, o Terri, o Madre Terri, o Madre Thornton. Pero, por favor, no me llamen Madre Teresa. Es difícil ya para mi esposo estar casado con una cura. I wasn't planning on starting this Sunday, or for a few weeks. But then God had other ideas. I like to say, you plan, God laughs. Yo no estuve planeando en comenzar este día domingo, ni para unas semanas más, pero luego Dios tenía otras ideas. Y a mí me gusta decir, tú haces tus planes y Dios se ríe. So here I am on the first Sunday of Lent, beginning our journey together, not too sure how everything works, where anything is, and who everyone is. Así que aquí estoy en el primer día domingo de Cuaresma, comenzando nuestro viaje juntos. No estoy segura cómo funciona todo, ni dónde está todo, ni quiénes son todos. So if I make some mistakes, which I will, I ask your patience, forgiveness, and grace, and don't worry, it will still be church, it will still be Eucharist, it will still be worship. Así que si cometo errores, lo que haré, les pido su paciencia, su perdón y gracia. Y no se preocupen, aún será la iglesia, aún será la Eucaristía y aún será la adoración. As I said, I'm an intentional interim, trained for working with congregations in transition. And there are always questions about what an intentional interim is. Intentional interims have a specialized ministry to shepherd congregations as they begin a new chapter in their journey with God, to shepherd them through the change, to help them see a new vision for the future, and to prepare them for that future with a new rector. Y como dije, yo soy un interino intencional, capacitado para trabajar con congregaciones que están en transición.
Siempre hay preguntas sobre qué es un interino intencional. Los interinos intencionales tienen un ministerio especializado para ser pastor a congregaciones mientras comienzan su nuevo capítulo en su viaje con Dios, para ser pastor para ellos a través del cambio, para ayudarles a ver una nueva visión para el futuro y para prepararlos para ese futuro con una nueva lectura. You will hear me talk a lot about Exodus, because being an interim is a lot like being Moses. Someone who takes a community of faith from one place that they knew really well and existed in for quite some time, and leads them around until they get to the other place. Ustedes me oirán hablar mucho sobre Éxodo, porque ser un interino es mucho como ser Moisés, alguien que lleva una comunidad de fe de un lugar que ellos ya conocen muy bien y en donde han existido por mucho tiempo y los lidera por un lado hasta otro hasta que lleguen al otro lugar. We lead everyone through transformation that prepares them to find their Joshua, who will lead them into the promised land and a new future for a new generation. Los lideramos a través de una transformación que los prepara para encontrar su Josué, quien los liderará a la tierra prometida y un nuevo futuro para una nueva generación. When I was very young and in Catholic school, I made the mistake of asking Sister Fidelitas why it took Moses 40 years to get from Egypt to Canaan, because after all, looking at a map, we're talking about 700 miles or so. Realistically, a journey that might be possible by camel in 11 days. Cuando yo era muy joven y estaba en la escuela católica, cometí el error de preguntarle a la hermana Fidelitas que por qué era que Moisés duró 40 años para llegar de Egipto hasta Canaán. Porque mirando al mapa, estamos hablando sobre 300 millas o algo así. Realisticamente, un viaje que podría ser posible encima de camello en 11 días más o menos. Granted, there were about 250,000 people that needed to be moved, but even so, 40 years seemed like pushing reality. The reality was that I got sent to Mother Superior's office for something like impertinence. And she sent me to the Monsignor's office, who kindly told me a bunch of things about it being a story and about having faith. Bueno, claro que había como 250,000 personas que se necesitaban mudar. Y aún así, lo de 40 años me pareció que era más allá de la realidad. La realidad era que me enviaron a la oficina de la Madre Superior por haber sido atrevida. Y ella me envió a la oficina del Monseñor. Bondadosamente me contó muchas cosas sobre que era una historia sobre tener fe. It wasn't until much later in seminary that I got a more pertinent answer. Y no era hasta mucho más tarde, cuando estaba en seminario, que me dieron una respuesta que tenía mucho más que ver. You see, Exodus is not about mileage or distance. It's not about a trip to get from one place to another. It's about the journey, the transformation that occurs during that journey. Entonces, el éxodo no se trata de las millas recorridas ni la distancia. No se trata de un viaje para llegar de un lugar hasta otro a otro destino. Se trata del viaje. Se trata de la transformación que ocurre durante este viaje. They are about to become no longer the people of the old place, but the people of God from the new place, a new generation ready for a new relationship with God. And that takes as long as it takes. It's about 40, the number 40. Ellos están a punto a llegar a ser ya no la gente del lugar viejo, pero la gente de Dios para un
listos para una nueva relación con Dios, y eso va a tomar tanto tiempo como se necesita. Se trata de un número 40. While discerning what to preach today, the gospel with Jesus, he's spending 40 days and 40 nights fasting in the wilderness. Being in transition is like being 40 years in the desert, or 40 days and nights of fasting. Mientras estuve decidiendo que iba a predicar hoy, aquí está el evangelio donde Jesús estaba gastando 40 días y 40 noches en ayunas en la tierra salvada. Porque estar en transición es como estar 40 años en el desierto o 40 días y noches de ayunas. In Hebrew scripture, the number 40 is significant. It is the number for significant change, for change in life, for new beginnings. En la escritura hebrea, el número 40 es significante. Es el número para un cambio significante, para un cambio en la vida y para nuevos comienzos. The great flood lasted 40 days and nights. Moses was on the mountain for the same time before he brought down the 10 Commandments. The kingdom of Israel was founded on its first 3 great kings, Saul, David, and Solomon, and each ruled for exactly 40 years. El gran diluvio duró 40 días y noches. Moisés estuvo encima de la montaña por la misma cantidad de tiempo antes que él se bajó con los 10 mandamientos. El reinado de Israel fue fundado en sus primeros 3 grandes reyes, Saúl, David y Salomón, y cada uno reinó por exactamente 40 años. Just as Jesus does in today's gospel, the prophet Elijah fasted for 40 days. And after the resurrection, Jesus appeared to the people for 40 days before returning to heaven. 40 is a time to begin anew, to reform our relationship with God. And in Scripture, every time God begins a new chapter, a new era, the number 40 can be found. Y luego de la resurrección, Jesús apareció a la gente por 40 días antes de regresar al cielo. 40, una temporada para comenzar de nuevo, para volver a formar nuestra relación con Dios. De hecho, en la Escritura, cada vez que Dios comienza un nuevo capítulo, una nueva era con la gente de Dios, el número 40 se puede encontrar. So here we are in Lent for 40 days. It's our season of 40. Y aquí estamos en 40 por 40 días, en nuestra estación de 40. Lent is the time for transformation of our hearts and souls, for focusing on God's will for our lives, for developing our faith, to end one chapter, to begin anew. 40 es una temporada para la transformación de nuestros corazones y almas, enfocarnos en la voluntad de Dios para nuestras vidas, para desarrollar nuestra fe, para poner fin a un capítulo de nuestras vidas y comenzar de nuevo. One of my favorite preachers and theologians is an evangelical pastor called Dr. James Emery White, and he describes Lent this way. The purpose of Lent has always been clear: to get spiritually ready, to use the time for life change by taking 40 days to turn away from something or turn towards something that will allow your life to honor God more deeply and to live the life you've been called to live. In other words, take 40 days and use it for your resurrection. Uno de mis favoritos predicadores y teológicos es un pastor evangélico, el doctor James Emery White. Él describe Cuaresma de esta manera: el objetivo de Cuaresma siempre ha sido claro, para alistarse uno espiritualmente, para usar la temporada de la vida o cambiar por tomar 40 días para desviar de algo o desviar hacia algo que permitirá que su vida honre a Dios más profundamente y de vivir la vida que te han llamado para vivir. En otras palabras, toma 40 días y úsalo para tu resurrección.
And that describes the interim period for a parish clearly too. To turn away from or turn towards something that will allow the community of faith to be the community that God is calling us to be. That's where we are, looking at a new beginning, a new chapter, to look forward to where God is calling us to be. Y eso describe el periodo interino para una parroquia claramente también, para desviar hacia algo que permitirá que la comunidad de fe sea la comunidad que Dios nos está llamando para ser. Y allí es donde estamos. Estamos mirando un nuevo comienzo, un nuevo capítulo para mirar hacia adelante, a donde Dios nos está llamando para estar. The thing about the 40 years or days that you read about in Scripture is that they all had something in common. The experience wasn't fun or easy. There was fasting and suffering, floods and temptations, failures and frustrations. Y la cosa sobre esos 40 días o años en la escritura que se puede leer es que en esos 40 días o años todos tuvieron en común una cosa. La experiencia no era ni divertida ni fácil. Eran transformaciones. Transformation is never easy. Transformation involves change. And change always means a loss of something. And with loss comes resistance and grief. La transformación nunca es fácil. Involucra sufrimiento y la transformación involucra cambio. El cambio siempre significa la pérdida de algo. Y con la pérdida viene resistencia y dolor profundo. Even when the change is what we want, there is loss. A giving up of what was for a chance for what can be. Change requires that you live in a time of transition. Not quite what was, but not yet what will be. That's called liminal time. The no longer, but the not yet. Aun cuando el cambio es algo que deseamos, hay pérdida, hay no de ceder lo que era, en cambio por una oportunidad de lo que puede ser. El cambio requiere que usted viva en una temporada de transición. No es exactamente lo que era, pero aún no es lo que será. Eso se llama tiempo lineal. Lo que ya no es, pero lo que hasta ahora no ha llegado. Liminal time is uncomfortable, uncertain, and sometimes scary. It's been called crazy time because it makes people crazy. The apostles experienced the ultimate liminal time from the Lord's death on the cross until the resurrection on Easter. The no longer what was, but not what quite will be. Then they were afraid. Y es incómodo, incierto, y a veces da miedo. Lo han llamado una temporada loca, porque enloquece a la gente. Los apóstoles experimentaron el tiempo lineal último, desde la muerte del Señor en la cruz hasta la resurrección del vino santo. Lo que no era ya, pero lo que no ha llegado hasta ahora, y será, y ellos tuvieron miedo. What gets people through liminal time is faith and community. It's what they got the Israelites through 40 years, and it is what will get us through this journey. Faith and community, because God has a plan. Lo que lleva a la gente a través del tiempo liminal es la fe y la comunidad. Y es lo que llevó a los israelíes a través de los 40 años y es lo que nos llevará a nosotros a través de nuestro viaje. La fe y la comunidad, porque Dios tiene un plan. The challenge is that God doesn't always reveal what that plan is expeditiously. Not as fast as we'd like. God expects us to work at it. El desafío es que Dios no siempre revela cuál es el plan tan rápidamente como nos gustaría. Dios espera que nosotros trabajemos en eso.
will make everyone crazy. Yo les he dicho al grupo Mestre que voy a hacer a todos locos. I promise you a few things. First, that our liminal time together, our time of transition and transformation, will not be 40 days, and assuredly, it will not be 40 years. Les prometo unas cosas. Primero, que nuestro tiempo liminal no va a ser de 40 días, pero ni tampoco va a durar 40 años. It won't be fast or easy. No va a ser rápido ni fácil. Transformation doesn't come fast or easy. La transformación no llega rápidamente ni fácilmente. And second, true transformation comes from change rooted in faith and discernment about looking forward, not back, to being open to hearing God's voice. Y en segundo lugar, la transformación verdadera viene de los cambios con sus raíces en la fe y discernimiento, sobre mirar hacia adelante y no hacia atrás, sobre estar abierto a escuchar la voz de Dios. There is a book, if you've ever heard of it, called Who Moved My Cheese? It's a book about how to deal with change in our lives. And I have described the role of the interim as the person who not only moves the cheese, but the refrigerator the cheese is in as well. Existe un libro que se llama ¿Quién movió mi queso? Es un libro sobre cómo tratar con los cambios en nuestras vidas. Y yo he descrito el papel que juega el interino como la persona que no solamente mueve el queso, pero también mueve el refrigerador donde el queso está también. I don't believe that true transformation comes from change just for the sake of change. Yo no creo que la transformación verdadera viene del cambio que es solamente por el cambio. Change is hard enough when you want it. So I'll always do my best to be open about what's happening and why. And if you're not sure, please ask. And I will be asking all of you about your goals and concerns. And I hope that will start after this service. El cambio es suficientemente duro cuando lo quiere ver. Y yo siempre haré lo mejor que puedo para estar abierta sobre lo que está pasando y por qué. Así que si no está seguro, por favor pregunten. Y yo les estaré preguntando a cada uno de ustedes sobre sus esperanzas y sus preocupaciones. Y espero que eso comenzará inmediatamente después de este servicio. I have absolute faith that God has a plan and already knows who your Joshua will be. Tengo la fe absoluta que Dios tiene un plan y que ya sabe quién va a ser su pastor. And I also promise that we will do this journey with patience and grace, love and joy, for the Lord has promised to make all things new. Y también prometo que haremos ese viaje con paciencia y gracia, porque el amor y la alegría, porque el Señor nos ha prometido hacer todas las cosas buenas. My faith is sure, and I know in my heart that, as Dr. Wade said, if we turn towards something that allows us to honor God more deeply and to live as God calls us to live, at the end of 40 days of transition, however long that is, will come our transformation and a new beginning and our resurrection. Amen. Mi fe es segura y yo sé en mi corazón que como el doctor White dijo, si nos desviamos hacia algo que nos permite honrar a Dios más profundamente y vivir como Dios nos llama a vivir, cuando terminen esos 40 días de transición, siendo como serán